Cuando quieras, Eva, podemos... Vale. Bueno, buenos días y bienvenidos al 6º Congreso Go Global. Soy Eva Oroz, la directora del Departamento Internacional de Caixa Popular. Gracias por asistir a esta webinar titulada Gestiona la divisa para mantener el margen. En los primeros 15 minutos, más o menos, veremos algunas operativas que nos van a ayudar a controlar la divisa. Y en la segunda parte, Javier Tamayo, que es el responsable de divisa del Grupo Caja Rural, del que Caixa Popular forma parte, comentará la evolución de los principales pares en el mercado de divisas. ¿Vale? Bueno, voy a compartir una... Vale, espero que se vea. En el comercio exterior, a la hora de calcular el margen y fijar los precios de venta, además de las variables habituales que cualquier empresa se puede encontrar, pues entran variables que afectan al periodo de producción, al tiempo de tránsito desde que la mercancía sale de la fábrica del proveedor hasta que entra en nuestras empresas. Por supuesto, el medio de transporte, porque el coste tampoco es el mismo, ni el tiempo de tránsito, pero hay una parte muy importante que es la divisa en la que está emitida la factura. Si esa divisa es el euro, que es nuestra moneda local, pues no hay ningún problema, pero si aquí entran ya que es una divisa, pues el dólar, el euro o cualquier otro tipo de divisa, y es una variable importante a la hora de tener que calcular nuestro margen, porque esta variable, las otras varían también, y más en la situación actual donde hemos visto que las materias primas pues han incrementado su costo un 20%, que el coste de los transportes, sobre todo de las navieras, pues se ha multiplicado por 10 o incluso más. Pues bueno, todo eso se complica si además tenemos que pagar o cobrar una divisa diferente de la nuestra. ¿Vale? Nadie tiene la llave, me ha gustado mucho esta foto, porque nadie tiene la llave ni la clave para saber qué va a pasar. Hasta hace poco se pensaban que el dólar se iba a depreciar y está pasando exactamente lo contrario, pero esto Javier lo comentará después. A mí me gusta mucho la palabra o la frase cisne negro, ¿no? Además de todas las variables que hemos comentado a la hora de fijar el margen, luego suceden cosas que no están previstas. Esto es lo que se denomina el cisne negro. Se llama cisne negro a los sucesos inesperados que no han sido previstos por los expertos y que además tienen una afección directa en la economía. Por ejemplo, el Brexit, que nadie esperaba que saliera el 23 de junio del 2016, pues la libra pasó de estar cotizando al 0,7649 al 0,8126, con una depreciación del 6,24%. Y en una semana se depreció un 9%. Yo recuerdo que tenía muchos clientes con facturas pendientes de cobro. La libra había tenido una estabilidad histórica y jamás se habían cubierto con seguros de cambio, ahora llamadas coberturas de divisa, compraventa de divisas a plazo, porque la libra le ofrecía esa estabilidad. ¿Qué ocurrió ese día? Pues que recuerdo en concreto una empresa cliente que su margen se depreció en un 9%, pero es que él tenía un 10% de margen, con lo cual todo lo que había estado trabajando pues lo perdió y efectivamente al final tuvo pérdidas. De hecho, a fecha de hoy la libra no ha vuelto a los niveles de antes del Brexit. ¿Vale? Otro cisne negro fue en las elecciones de Estados Unidos también el mismo año, donde Trump ganó las elecciones y en un mes el dólar se apreció un 4%. Bueno, todavía el dólar desde que Trump llegó al poder empezó a tener más volatilidad y así continuamos. Pero no solamente las divisas y el mercado de divisas se mueven por cisnes negros, esto ahora lo comentará Javier, pero todos los días y a todas horas el mercado de divisas está fluctuando y como podéis ver hay unas tendencias importantes. Fijaros en el mes de noviembre cómo el dólar se ha apreciado, por lo tanto los clientes importadores, las empresas importadoras han visto encarecido sus costes, o sea, no solamente el transporte, no solamente las materias primas, sino que ahora además se tiene que sumar una apreciación importante del dólar en un periodo corto de tiempo.
¿Qué podemos hacer? A mí lo que me gusta mucho es que los clientes me llamen y me digan, Eva, me sucede esto. O tengo una empresa en Estados Unidos, tengo una cuenta en dólares, tengo unas facturas pendientes de cobro o tengo que realizar unos pagos y no tengo la divisa cubierta. Entonces, intentamos ver mecanismos para que estas empresas no vean mermado su margen comercial. Por ejemplo, una de las operativas que yo siempre recomiendo es la cuenta en divisa. Si una empresa tiene flujos de cobros y pagos en la misma divisa, lo más sencillo es que tengan una cuenta en esa divisa y que domicilien sus cobros y que emitan sus pagos desde esa cuenta. A ver, sería idóneo si hubiera un equilibrio entre el flujo de cobros y el de pagos, pero esto no siempre es así. Normalmente hay un gap. Si ese gap es un excedente de la divisa, pues podemos realizar plazos fijos con esa divisa que aún le podemos obtener una pequeña rentabilidad. No ocurre con el euro, pero todavía en el dólar algo se puede obtener y sobre todo a partir del año que viene, que se espera, hay unas expectativas de subida de tipos por parte de la FED, pues esas IPFs también podrían ser más remuneradas. Con el excedente también lo puedes vender. Si el mercado está a un precio que le interesa a la empresa, pues puede vender ese excedente o contratar una cobertura a plazo. Si en este momento no le interesa, pues ir observando a ver si en un momento determinado la cobertura le interesa y cerrarlo. ¿Qué ocurre si tenemos un déficit de la divisa? Es decir, yo tengo que hacer pagos de divisa y no tengo. Bueno, pues ahí siempre lo que recomendamos es hacer la cobertura o la otra operativa que nosotros recomendamos en las empresas es financiarte en la misma divisa. Es decir, un proveedor tiene que realizar un pago y más teniendo en cuenta que normalmente se realizan pagos para que puedan realizar el pedido y no lo pueden demorar más. ¿Qué es lo que aconsejamos? Pues aconsejamos que el pago se emita, no lo pueden demorar y que se financien en la misma divisa. Imaginaros un importador que tiene que emitir un pago en dólares, pero está a un precio que no le permite salvar su margen comercial. Pues le aconsejamos que emitan el pago, que lo financien en dólares y durante toda la vida de la financiación, pues que vigilemos el mercado, que vigile el mercado para poder contratar coberturas de divisa a plazo o para comprar en contado y depositar en una cuenta de divisa o incluso llegar a cancelar anticipadamente la financiación. En el caso de exportadores, siempre recomendamos que tengan cuenta en divisa para recibir los cobros y ellos controlar cuándo les interesa venderla. Un exportador que tampoco quiere incurrir en diferencias se puede anticipar su factura en libras, dólares, yuanes en la divisa en la que haya facturado y domiciliar el cobro en una cuenta en divisa. En cuanto lleguen las divisas, se cancelaría la financiación. Y evidentemente el último, y no el menos importante, al contrario, es el que complementa las otras dos operativas, es contratar compraventa de divisas a plazo. No vamos a entrar ahora, tenemos un tiempo muy limitado y creo que es muy interesante lo que Javier nos va a contar. Entonces, tenemos coberturas de divisa tradicionales con cero nivel de especulativo, como son los forward cerrado, el tradicional o el americano. Ya tenemos otros tipos con un perfil más especulativo y las opciones y los swaps. Cualquier empresa que esté interesado en tener más información, le voy a dejar mis datos y los de Sergio Peralta, que es el responsable de divisa de Caixa Popular. Tenéis el mail, los teléfonos, os podemos atender en el teléfono de 8:30 a 5:30 de la tarde de manera ininterrumpida y cualquier duda, cualquier operativa, cualquier tema que queráis comentar, estamos a vuestra disposición. Y ahora, sin más dilación, y voy deprisa porque vamos con el tiempo limitado y me gustaría que nos pudierais hacer preguntas y os las pudiéramos contestar, doy paso a Francisco Javier Tamayo, que como os he comentado es el responsable de divisa del Grupo Caja. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como comenta Eva, sobre todo para la operativa del mercado de divisas, lógicamente tanto para importador como exportador, además de estar muy atento, lógicamente, a tus márgenes comerciales, pues bueno, al final tienes que tener un ojo en los mercados financieros, ¿no? Al final, la evolución de las divisas en las que estamos haciendo operaciones, pues evidentemente nos afectan a nuestro margen de una forma u otra y nos pueden condicionar sobre todo nuestra operativa de comercio exterior, ¿no? Me ha gustado mucho la presentación de Eva en la parte de no tenemos la llave, ¿no? Evidentemente yo voy a intentar daros unas pinceladas, lo que consideramos que son nuestros escenarios más probables
dentro de los principales pares, el eurodólar, que es el principal par utilizado del mundo y el que más demanda tenemos, lógicamente, de información en el día a día todo el equipo. La libra, vamos a hablar un poquito también de la libra, vamos a hablar un poco del yen y vamos a hablar un poco del franco suizo, ¿de acuerdo? Y sí que hemos visto, ¿no?, durante el último año y sobre todo al final, ¿no?, en esas últimas semanas una enorme volatilidad, ¿de acuerdo? Una enorme volatilidad que, como decía Eva, pues puede condicionar los márgenes comerciales de las empresas. Por haceros un pequeño resumen del año, muy pequeño en el caso del eurodólar, comenzábamos el año en niveles de 1,23, ¿de acuerdo? Parecía que las vacunas llegaban al mercado, vamos a entender el mercado como esa opinión pública, ¿de acuerdo? Y se reducían sobre todo los riesgos de COVID, que ha sido uno de los principales miedos que ha tenido el mercado en los últimos tiempos. A raíz también, sobre todo, de que se iba reduciendo ese miedo, veíamos cómo se apreciaba o había una apreciación del euro a esos niveles de 1,23, como comentaba a principio de año. Pero a su vez, bueno, pues una resaca, vamos a llamar resaca de las Navidades, volvía bastante miedo COVID, nos íbamos hasta niveles de 1,17, de acuerdo, en marzo, en el cruce de euro-dólar. Y una vez que también parecía que ya empezaba a crecer la vacunación en casi todos los países más importantes del mundo, sobre todo pues en Europa, en Gran Bretaña, sobre todo en Estados Unidos, pues volvíamos a ver sobre todo que volvía un poco una correlación hacia a comprar otra cosa que no fuera activo refugio, como en este caso claramente es el dólar y lo está siendo en los últimos tiempos. Hace algún tiempo parecía que el dólar iba a perder este protagonismo en el mercado de divisas y quizás se haya acentuado, ¿vale?, en los últimos tiempos, sobre todo, como digo, como divisa refugio, que al final, pues lógicamente está afectando a todos los importadores y a todos los exportadores. A partir de esas últimas dudas de COVID que teníamos en marzo, abril, volvía esa vacunación, volvíamos a ver el cruce en niveles de 1,22 justo poco antes del verano, pero sobre todo ya a raíz del verano mucha incertidumbre en los mercados. ¿Por qué? Sobre todo por mucho ruido que nos venía de China, sobre todo de su mercado de construcción. Cierto ruido que, como decía antes en su presentación, nos ha venido sobre todo de materias primas, una oferta que no ha cubierto la demanda de salida de la pandemia. Hemos visto sobre todo cómo han ido aumentando los precios, la inflación a ambos lados del Atlántico, y previsiblemente los bancos centrales en breve van a tener que tomar medidas para reducir potencialmente este impacto en la economía. Y sobre todo a última hora del año también, pues ese decalaje del que hablaba Eva, sobre todo entre Banco Central Europeo y Reserva Federal, en el que parece que hay un desacoplamiento, ¿verdad?, entre las políticas de algunos estamentos, y sobre todo en las últimas semanas, de nuevo, mucho ruido relacionado con pandemia. Sobre todo lo estáis viendo este fin de semana en Austria, en Holanda, en Portugal, mucho ruido relacionado de nuevo con mucho caso COVID en Europa, y hemos visto una apreciación muy grande del dólar hasta niveles de 1,1280 en estos momentos que estábamos cotizando hasta hace unos minutos, que ha bajado a esa reunión. Como comentaba Eva, pues un importador, un exportador que empezaba el año cotizando la divisa en niveles de 1,23, en este momento estamos en niveles de 1,12, por lo tanto estamos hablando de una apreciación del dólar de un 10%, que lógicamente va a beneficiar a todos los exportadores, que estarán vendiendo bastante mejor de lo que preveían, pero los importadores que comenzaban el año con una sensación de que previsiblemente, como decía Eva, podíamos llegar a ver una depreciación del dólar que podría llevarlo a niveles de 1,25 o 1,30, pues bueno, esto realmente no se ha visto en el mercado, y ahora estamos en unas circunstancias en las que estamos en el cruce más importante del mundo en niveles de 1,12. Dicho esto, ¿qué previsiones tenemos para los próximos meses? Pues evidentemente el dólar va a estar muy fuerte. El dólar, en tanto en cuanto siga habiendo riesgos y haya ruido en el mercado, la gente va a comprar dólar como activo refugio, ¿de acuerdo? Todo lo que sea COVID va a potenciar el dólar. Todo lo que sea problemática, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, va a potenciar el dólar. Mientras tengamos esta sensación de inflación a ambos lados del Atlántico, tanto en Europa como en Gran Bretaña como en Estados Unidos, va a potenciar el dólar. Todas las incertidumbres, se ha visto que en los últimos tiempos han potenciado al dólar de una u otra manera. Y me da la sensación que este final de año no va a ser diferente, ¿de acuerdo? No va a ser diferente en el corto plazo. Lógicamente hay una parte muy importante, como decía, que estará influenciada por las políticas de los bancos centrales.
La Reserva Federal ya ha anunciado cierto tapering en el que va a ir reduciendo su programa de compras a partir del próximo mes, en una cuantía de 15.000 millones y terminará en mayo. Lógicamente, esto está apreciando también al dólar. El diferencial de tipos, para que os hagáis una idea, entre el bono europeo a 10 años y el bono americano a 10 años se ha ido hasta esta mañana creo que estaba en 190 puntos básicos, ¿de acuerdo? El bono europeo está cotizando en niveles de menos 0,32 y el bono americano a 10 años en niveles de 0,58. Eso implica que hay mucho dinero además que está entrando en Estados Unidos vía mayor diferencial de tipos de interés. Siempre que tenemos una divisa con un mayor diferencial de tipos de interés, pues bueno, lógicamente hay unas cuentas que se llaman cuentas de Fast Money Account o cuentas de dinero rápido que lo que intentan es beneficiarse de ese carry que lleva ese bono, ¿vale? Que tiene un diferencial un poco más alto, con el que por ese lado también va a haber una preponderancia de dólar y, como decía Eva, pues que comentaba que posiblemente o se podría empezar a estudiar una subida de tipos en Estados Unidos el año que viene. Yo no estoy tan convencido que vaya a haber una subida de tipos en Estados Unidos el año que viene, pero sí que es evidente que hay un decalaje entre las políticas de Banco Central Europeo y Reserva Federal que está potenciando esa apreciación del dólar. ¿De acuerdo? Esa apreciación del dólar, y podemos ver un cierto nivel, sobre todo, como digo, próxima reunión del Banco Central Europeo, tenemos una reunión muy importante el 16 de diciembre. Aún quedan muchas cosas por cortar, por decirlo de alguna forma, por parte del Banco Central Europeo. Aún estamos en una situación en la que la inflación en Europa está por encima del nivel que quiere el Banco Central Europeo, pero sí es verdad que el Banco Central Europeo sigue considerando que parte de esta inflación es transitoria, ¿vale? Y se basa en 3 aspectos fundamentales. Dentro de la inflación tenemos el aspecto que decía Eva principalmente, que era los costes, ¿de acuerdo?, de transporte, costes sobre todo de poder movilizar bienes desde otros lugares del mundo que realmente está impactando, pero no solo a Europa, como digo, también a Gran Bretaña y también a Estados Unidos. Y esa incertidumbre, independientemente de que en este momento está asistiendo el Banco Central Europeo, considera que es transitoria y durante el 2022 desaparecerá, pero desaparecerá principalmente en segundo trimestre, tercer trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, mientras esté ese ruido, como digo, el dólar seguirá fuerte. Otra parte también muy importante, los precios de la energía, ¿vale? Los precios de la energía que estamos viendo todos los días en la televisión nos está subiendo. Hoy llega el día más alto del precio de la energía, pues lógicamente ese ruido también está potenciando el dólar. Y previsiblemente esta situación también, como digo, desaparecerá durante 2022. Se ha visto en otras crisis previas en el que ha ido subiendo demasiado rápido el precio de la energía, llegará un momento en el que se va a estabilizar y estoy convencido que bajará. A su vez también en Europa hay ciertos condicionantes como el IRPF en Alemania, que está potenciando que el Banco Central Europeo tenga en este momento pues, un nivel de inflación por encima de lo que es su nivel adecuado, que es el que está firmado en Maastricht como el 2%, ¿de acuerdo? En todo caso, no me parece un nivel excesivamente preocupante, ¿de acuerdo? Si no existe un sobrecalentamiento del mercado laboral, que aparentemente no parece que vaya a suceder, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación en 5 años, dentro de 5 años, que es un dato que los bancos centrales están muy habituados a comprobar, está en niveles del 1,90. ¿Vale? Entonces, tenemos en Maastricht, sobre todo, niveles del 2%, no parece una preocupación excesiva para el Banco Central Europeo, con lo que claramente no parece que vaya a reducir su política acomodaticia o al menos vaya a haber una subida de tipos de interés en el corto o medio plazo. No creo que vaya a haber en las circunstancias actuales ninguna subida de tipos en Europa el año que viene. Otra cosa a tener muy en cuenta, en todo caso, en esta reunión de diciembre, es que bueno, a partir del mes de marzo finaliza el programa de compras del estamento del Banco Central Europeo y a su vez finaliza las Teletreo, ¿vale? Recuerdo que son operaciones de financiación en euros para permitir que la curva de tipos siga en niveles muy bajos y poder así financiar a las empresas, financiar al consumidor, ¿de acuerdo?, en niveles bajos, sobre todo para potenciar la economía, ¿vale? En este caso yo sí que considero que el Banco Central Europeo no va a ser tan agresivo como el mercado espera, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, si el programa de compras es más reducido de lo que espera el mercado y las operaciones de financiación para, como digo, mantener la curva del 10 años en torno al 0,32 negativo que está en este momento, que yo creo que es un nivel muy, muy negativo y que no está justificado por las circunstancias de la zona euro, podríamos ver un repunte antes de final de año a partir del 16 de diciembre, como digo, del euro y volver a niveles de 1,14, 1,15. ¿De acuerdo? Pero estamos en una situación prácticamente binaria, o todo o nada.
¿vale? Si el Banco Central Europeo toma muchas más medidas acomodaticias de lo que espera el mercado, mi sensación es que incluso podríamos ver 1,09, 1,10, ¿de acuerdo? No es mi escenario base, pero no hay que olvidarlo, ¿de acuerdo? Porque a pesar de que ciertas voces dentro del Banco Central Europeo, como ha sido Hoffmann, que es el presidente del Banco Central de Austria, en el que indicaba que no había que hacer un nuevo programa de compras. El programa de compras estaba vinculado a que la inflación llegara en torno al 2%, ya está en el 2%, independientemente de que haya una parte que, como digo, puede ser considerada transitoria, con lo que ese programa de compras no debería renovarse. Y por otro lado, la financiación realmente en el que está recibiendo las entidades bancarias sí que se ha visto que no está llegando y sigue sin llegar a la economía real, ¿de acuerdo? Entonces, son dos medidas que previsiblemente el Banco Central Europeo debería reducir, y eso en el momento en el que se reduzca el programa de compras y se reduzca los préstamos a largo plazo en entidades bancarias, lógicamente implica que habrá una menos cantidad de euros en mercado y el euro debería subir hasta niveles de 1,15, 1,16. Esa es la sensación que tengo a partir del 16 de diciembre. En todo caso, una sorpresa negativa por parte del Banco Central Europeo en esta próxima reunión, el 17 de diciembre, implicaría previsiblemente que nos fuéramos por debajo de niveles de 1,09 y 1,10 en el caso de euro-dólar, y además el euro sufriría contra sus principales cruces porque, como digo, el diferencial a 10 años, incluso el de 2 años, se reduciría contra sus principales divisas, dólar, libra, franco suizo y yen, y previsiblemente se depreciaría ante ellas, ¿de acuerdo? Ese es mi escenario, como digo, binario a partir del día 16 de diciembre. En todo caso, a medio plazo, independientemente de esta situación binaria que comento, sí que tengo la sensación que a medio plazo, 2022, finales de 2022, el euro va a recibir soporte por determinadas circunstancias. Todo el riesgo que estamos viendo y que está potenciando el dólar como activo refugio, COVID, inflación, va a desaparecer durante 2022, y toda esa salida de capitales de dólar, por ende, entrada en equity, en valores, debería implicar también reducción como activo refugio y volvería en cierto nivel al euro y volveríamos a recuperar niveles de 1,16 o 1,17. Incluso en la situación en la que estamos y que el Banco Central Europeo decida no hacer nada o hacer una política acomodaticia el 16 de diciembre, implicaría que, evidentemente, como os pasa a vosotros con vuestros pagos, si el Banco Central Europeo decide en un momento dado bajar, reducir incluso más los tipos de interés o incluso irnos a niveles de 1,08, 1,09, el Banco Central Europeo estaría potenciando las exportaciones de las empresas europeas, es evidente, con lo que tendría un impacto en la economía que debería llevarle a tomar unas medidas a partir de marzo, incluso abril, ¿de acuerdo? Porque en las últimas proyecciones, para que os hagáis una idea, el Banco Central Europeo estaba en niveles de 1,18, ahora estamos en niveles de 1,12. 6 figuras en el cruce euro-dólar, estaríamos hablando prácticamente de 5 décimas en inflación, con lo que implicaría que incluso la transitoriedad que considera el Banco Central Europeo, solo por el hecho de la apreciación del dólar, implicaría que estuviéramos importando inflación de Estados Unidos y, a su vez, importando crecimiento de Estados Unidos. Y en esta situación también estoy convencido que la Reserva Federal no estaría excesivamente contenta. ¿Por qué? Porque, por un lado, la Reserva Federal el año que viene va a tener un balance de 9 trillones de dólares, que implica el 36% de su Producto Interior Bruto. Esto implicando que el cruce euro-dólar pudiera estar en niveles de 1,10, puede tener un impacto en la economía extraordinario, sobre todo una economía que pretende una recuperación. Al final, Estados Unidos siempre ha querido un dólar fuerte y casi todo el mundo quiere una divisa fuerte, pero lo quieren con circunstancias que justifiquen que una divisa es fuerte, no porque las demás divisas son débiles y porque hay un flujo de activo refugio a esas divisas. Además, en Estados Unidos tengo la sensación de, como digo, la inflación, aunque está por encima del 2%, que es también el límite que marca la Reserva Federal, además la Reserva Federal también tiene que hacer un seguimiento del empleo en Estados Unidos, no sucede así con el Banco Central Europeo. La inflación en 5 años, dentro de 5 años, está en niveles de 2,50%. Con lo que sí, se podría justificar una pequeña subida de tipos, pero en todo caso no creo que sea una subida de tipos tan agresiva como el mercado espera. Aunque se suban 25 puntos básicos, me da la sensación que no tiene necesidad de subir y irnos rápidamente a niveles del 0,50, 0,75, el 1%. Un poco lo que nos ha sucedido con el Banco de Inglaterra en las últimas fechas. Claramente van a subir tipos en diciembre, pero el camino de subidas de tipos no va a ser tan agresivo como el mercado descuente. Yo creo que eso tarde o temprano va a pesar también en el dólar, ¿vale? Asimismo, esta semana, habrá un nuevo paquete de estímulos que se votará por parte de Biden. Creo que es un paquete de estímulos en torno a 1,75 trillones de dólares. Lógicamente, también el Tesoro no estará excesivamente feliz si, además de tener, como digo, una deuda galopante, un techo de gasto que tendrá que volver a ser votado en diciembre,
el año que viene una subida de tipos, implicaría que el coste de financiación sería muy alto y eso redundaría en la economía estadounidense y sobre todo con un dólar excesivamente apreciado, con lo que no estoy tan convencido que vaya a haber subida de tipos en Estados Unidos el año que viene y aun tanto en cuanto se ha considerado que pueda suceder, no me da la sensación que vaya a ser un cambio de tendencia excesivamente agresivo. ¿De acuerdo? En ese sentido, aun teniendo en cuenta que, lógicamente, la economía en Estados Unidos está yendo muy bien, pero hay que basar también que el 60% de la economía en Estados Unidos se basa en el consumo. Ahora mismo estamos viendo mucho miedo a COVID en Europa. Veremos qué sucede también en Estados Unidos, no va a ser algo ajeno, ¿vale? No solo va a suceder en Europa, veremos qué pasa en el invierno, pero como digo, en esta parte inicial, el dólar seguirá estando potenciado, uno, como activo refugio ante COVID, ante todavía como si continúe la inflación, ese diferencial de tipos o esa posible previsión de mayor subida de tipos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que a medio y largo plazo el euro se recuperará, o bien por una depreciación exorbitada de su divisa que va a potenciar su comercio con otros países, con lo que las empresas europeas van a beneficiarse. Otra cosa también importante, la balanza comercial en Estados Unidos ha crecido 11.000 millones en su última lectura, estamos hablando de 80.000 millones, ¿de acuerdo? Es evidente que la balanza comercial en Estados Unidos suele ser deficitaria, sobre todo porque tienen un consumo, como digo, muy, muy grande y sobre todo porque en estos momentos parece que Estados Unidos va un poco por encima. Pero no estoy muy seguro de que tanto la Reserva Federal como la Secretaría de Tesoro, Janet Yellen, esté muy contento con un cruce euro-dólar por debajo de 1,10, con previsión de subida de tipos, beneficiando a empresas europeas en el corto plazo, ¿de acuerdo? O sea que mi escenario, como digo, para euro-dólar, esa situación, corto plazo, mientras haya dudas y riesgos, la gente comprará dólar. A partir del 16 de diciembre, en función de Banco Central Europeo, podríamos ver el 1,15 si las políticas que toma son menos acomodaticias de lo que espera el mercado. Independientemente de si son más acomodaticias, hay un mayor programa de compras, se renuevan las TLTRO o sacan una nueva batería de operaciones, pues podríamos ver el 1,09, 1,10. Pero como digo, a medio y largo plazo, este paso atrás que daría el euro sería un paso más largo, ¿vale? A veces que dices, voy a ir un paso para atrás para dar un salto mayor. Esa es la sensación que tengo con el euro, porque muchos de los miedos que están potenciando el dólar como activo refugio creo que van a desaparecer a partir del 2022, ¿de acuerdo? En ese sentido, a ver, me voy de tiempo, vamos a mirar, vale, no vamos tan mal. En el caso de la libra, por ejemplo, ahora que he hablado un poco más del euro y del dólar, pues la libra sí que tenemos la próxima reunión también de diciembre de Banco de Inglaterra y ahí sí que tengo una clara previsión de subida de tipos de 15 puntos básicos desde 0,10 a 0,15. En este momento la libra está cotizando a niveles de 0,84. Viene de un rango muy alto desde 0,92 a 0,84 desde principio de año. Principio de año 0,92, recordar, aún estábamos hablando de Brexit, una divisa muy depreciada, ¿de acuerdo? En niveles de 0,92 como comento, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en tema de inflación hay una parte bastante importante diferenciada entre la inflación en Gran Bretaña y la inflación en Estados Unidos y en Europa. Mientras que en Europa y en Estados Unidos parte de la inflación es considerada transitoria, en el caso de Gran Bretaña, en este caso Banco de Inglaterra, hay una parte que no va a ser transitoria, que son los nuevos aranceles de todo el comercio que tienen con Europa. ¿De acuerdo? En este momento la inflación en Gran Bretaña está en niveles del 4,2 y la inflación en 5 años, dentro de 5 años, está en niveles de 3,90. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en Europa, como decía, están niveles de 1,90, Estados Unidos 2,55, Gran Bretaña en 3,90. Además, tiene una inflación en 3,90 con un mercado laboral con un desempleo en torno al 4,2, Estados Unidos 4,6, Europa 7,4, con lo que sí que puede haber un sobrecalentamiento del mercado laboral y lo habéis escuchado en las ondas muchas veces. No hay suficientes personas para cubrir determinados puestos tras el Brexit. Con lo que Banco de Inglaterra va a tener que subir tipos, ¿de acuerdo? Y previsiblemente va a subir 1, 2 o incluso 3 ocasiones más durante 2022. ¿Va a ser unas subidas agresivas? No parece, ¿vale? No parece, como decía, porque en esta situación en la que hay tantísimos riesgos, tantas incertidumbres, yo creo que ningún banco central va a decidir tomar unas medidas de subida de tipos o incluso reducción de política acomodaticia si no están convencidos cómo va a ser el impacto en la economía real, ¿de acuerdo? Con lo que, como digo, subidas de tipos en Gran Bretaña, mientras el euro esté depreciado, la libra tendrá un pequeño margen de apreciación. Yo no lo veo mucho más allá de niveles de 0,83 o 0,82 en una situación en la que, como digo, el Banco Central Europeo aumentara su política acomodaticia, ¿de acuerdo? Nos iríamos a ese nivel de 0,82, 0,84, pero sigo pensando que a medio o largo plazo volveríamos a niveles cercanos a 0,90 en el cruce euro-libra. Sigue habiendo muchas cosas que van a impactar en la libra. Todavía quedan algunos rescoldos del Brexit. Hemos visto
luchas contra Francia en relación a la política de pesca. Y como digo, hay parte de la inflación que no es transitoria en Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Y va a tener previsiblemente quizás un mercado laboral un poco sobrecalentado, ¿de acuerdo? El programa de compras del Banco de Inglaterra termina este mismo mes de diciembre y yo creo que habrá una previsión de subida, ¿vale? Como digo, 15 puntos básicos y alguna previsión más de subida durante el año que viene. Mi opinión a medio y largo plazo es una depreciación de la libra, pero en el corto plazo y en función de lo que implique la próxima reunión del Banco Central Europeo podríamos ver niveles de 0,83, 0,82, ¿de acuerdo? En el caso de yen y franco suizo, pues son activo refugio, ¿de acuerdo? El yen en este momento cotizando en niveles de 128, 30 años sin crecimiento, sin subir la inflación. Mi sensación es que el Banco de Japón, niveles de tipo de interés a menos 0,10, lo que quiere es que su divisa se deprecie lo máximo posible, a 135 o 136 en su cruce contra el euro, sobre todo para poder beneficiarse de una divisa depreciada, que como decía puede llegar a beneficiarse incluso Europa en una situación en que nos fuéramos a niveles de 1,10 contra el dólar. Yen también es una divisa muy vinculada a equity. En el momento en que haya una subida de bolsa, se reduzca el riesgo, la gente va a vender dólar y va a vender yen, ¿vale? Y comprar previsiblemente euro. El tipo de interés, el bono a 10 años en Japón está en niveles de 0,10, está constante. Siempre y cuando el tipo de Europa, del bono alemán a 10 años, que está en este momento en menos 0,32, pueda ir a menos 0,10, 0%, seguro que habrá una fuga de capitales, como digo, de Japón y entrará en Europa y podremos ver el cruce de nuevo en niveles de 130 a 135, que es mi previsión para 2022. Sí que es verdad que, como digo, todo depende un poco de la próxima reunión del Banco Central Europeo, el 16 de diciembre, y esta situación podríamos ver incluso unos niveles de 126, 127, si, como digo, hay una política excesivamente acomodaticia por parte del Banco Central Europeo. Pero todo lo que sea reducción de riesgos creo que a medio plazo va a beneficiar al euro. Y en el caso del franco suizo, pues es una situación un poco complicada, porque el franco suizo está cotizando en niveles de 1,05, tipos de interés en menos 0,75, siempre la opción del Banco Nacional de China de entrar para manipular el mercado, porque ellos siguen considerando que la divisa del franco suizo está sobrevalorada, ellos quieren que esté en niveles de 1,10 o 1,15. Tiene un arsenal muy grande de activos en reservas, con lo que podría entrar en el mercado de reservas para intentar llevar el cruce a niveles de 1,08, 1,09, pero lo veo bastante complicado. ¿Por qué? Porque lo que está potenciando el franco suizo no está dentro de algo que ellos puedan tener, por decirlo de alguna forma, voz y voto. O sea, hay riesgo, hay un diferencial de tipos a 10 años. El franco suizo está cotizando el bono a 10 años en niveles de menos 0,20, bastante constante, con lo que para que el franco suizo tenga una depreciación hasta niveles de 1,08, 1,09, tiene que venir principalmente porque crezca el diferencial a favor del euro, como digo, en el bono a 10 años. Y nos deberíamos ir a niveles de 1,08, ¿de acuerdo? Esa es mi sensación, pero todo dependerá, vuelvo a decir, e incidir en lo que suceda en la próxima subasta, en el próximo reunión del Banco Central Europeo el 26 de diciembre. Además, hay una cosa que en Suiza también afecta. Es uno de los pocos países del mundo que pueden tener un crecimiento claro de PIB con una inflación, ¿vale? O inflación negativa, ¿de acuerdo? Al final los productos suizos son productos muy demandados por su calidad y la gente sigue comprando productos suizos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo creo que y se han acostumbrado a vivir de ello, ¿de acuerdo? Además, la posibilidad de que el Banco Central de Suiza entre en el mercado de divisas para depreciar su divisa, pues bueno, es un poco como el lobo, ¿no? Vamos a intentar entrar, vamos a entrar, el mercado se acostumbra y además hay que tener en cuenta que el balance del Banco Nacional de Suiza sobre el PIB en Suiza es del 140. Es bastante complicado que puedan tomar alguna medida como, por ejemplo, reducir sus tipos de interés o porque aplicaría sobre todo en esta posibilidad con lo que tiene bastante poca medida. Van a tener que estar aguantando hasta que el euro vuelva a coger cierto resuello, bien, como digo, por la reunión del próximo día 16 de diciembre o sobre todo a partir de marzo, mayo o junio, sobre todo por ese decalaje, ¿vale? que vamos a tener con un euro muy depreciado que, lógicamente, impactará en la economía europea. Y yo creo que a grandes rasgos, más o menos estoy en tiempo. Resumen, dólar fuerte cuando hay incertidumbre, reducción de apreciación del euro cuando se vayan reduciendo estas incertidumbres, mucho a tener en cuenta en la próxima reunión del Banco Central Europeo en función de esa política que puede condicionar notablemente la evolución en el corto plazo de todos los cruces contra el euro, pero la sensación es que en una situación o en otra creo que a medio o largo plazo el euro va a recuperar, ¿vale? Va a recuperar a partir precisamente de junio del año que viene, sobre todo cuando se vayan reduciendo los riesgos globales
y vayamos viendo sobre todo que aunque en Estados Unidos, incluso en Gran Bretaña, puede haber una subida de tipos, lógicamente cuando haya subida de tipos en cualquiera de estas economías, tarde o temprano la Unión Europea importará inflación y crecimiento, con lo que será obligado previsiblemente a ir reduciendo su política acomodaticia y en ese sentido el euro debería tender de nuevo a niveles de 1,16, 1,17. Esta es la situación actual, pero como digo, siempre que hay ruido, la gente compra dólar. Muchas gracias, Javi. Mira, quería preguntarte un poco, estabas comentando, el dólar siempre está fuerte ante la incertidumbre y como muy bien has comentado, la incertidumbre en estos momentos viene por muchas vías. Viene por la vía del crecimiento del costo de las materias primas, viene por el transporte de mercancías, que ya no solamente el coste en sí lo que genera incertidumbre, sino va a poder llegar la mercancía con esa falta de contenedores y ese incremento de días de transición de la mercancía. Y luego, por supuesto, el COVID. O sea, tengo una pregunta que me han pasado y es que si esa baja tasa de vacunación en Estados Unidos va a afectar también al dólar. Ahora está, por ejemplo, Austria con los confinamientos. En Europa, Alemania también están subiendo el porcentaje del índice acumulado semanal, de 10 días, perdón. ¿Crees que esto va a seguir perjudicando al dólar? No necesariamente, porque independientemente que los números sean complicados también en Estados Unidos, por tema de vacunación, el mercado lo va a ver como mayor riesgo. Quiere decir que si Estados Unidos tiene un problema de COVID, por decirlo de alguna forma, parejo al de otras economías potencialmente grandes en el mundo, implicará que los datos en Estados Unidos irán a peor y la gente comprará dólar. Desgraciadamente, lo que hemos visto en los últimos tiempos es cuando incluso hay miedo en Estados Unidos, incluso datos macros malos en Estados Unidos, lo que ha impactado es que la gente ha comprado dólar. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos va mal, el mundo no va a ir mejor, con lo que necesariamente la gente volverá a comprar dólar. Es la sensación que tengo. Tendría que haber una combinación muy importante en el que fuera, como digo, desaparecieran muchos otros riesgos, además de COVID en mercado, para que potencialmente esa situación afectara al dólar. De hecho, hay ciertas situaciones como el techo de gasto que se va a votar en diciembre, incluso la posible renovación o no de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal en el próximo mes de febrero, que a pesar de que pudieran ser, por decirlo de alguna forma, nocivos o contrarios al cruce, ¿vale? Desde el punto de vista fundamental de que se debería depreciar el dólar, la sensación es que se debería apreciar. ¿Por qué? Porque previsiblemente habría salida de equity, salida de bolsa americana ante mayores riesgos e incertidumbre y necesariamente ese flujo entraría en activo refugio, principalmente en el mercado de divisas, dólar, yen y franco suizo. Y otra pregunta, Javier. Con estas expectativas que nos estás comentando, que previsiblemente al desaparecer las incertidumbres dejará de ser el dólar la moneda, la divisa refugio y el euro volverá a apreciarse, un importador en estos momentos, una empresa importadora de los que nos están escuchando, ¿les interesa contratar una compra-venta de divisas a plazo a 3 meses, 6 meses, 9 meses? A ver, es una pregunta complicada sin yo conocer cómo es el cliente, cómo son sus escenarios, cómo son sus márgenes, ¿de acuerdo? Y voy a responder con una cosa que no va a gustar a las empresas ni a los oyentes. Al final, igual forma que estaba diciendo que un dólar apreciado a niveles de 1,10, 1,09 beneficiará a las empresas exportadoras, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente Europa va a ganar una ventaja competitiva y va a poder exportar a diferentes países, incluso a Estados Unidos, con unos precios bastante mejores. Esto implicará que ese cliente importador, si está basándose en su margen contra dólar, tiene mala pinta. Tiene mala pinta y a lo mejor lo que tiene que buscar son otras opciones, como poder buscar otros mercados o poder hacer operaciones en otras divisas. Esto desde el punto de vista macro de research que yo puedo dar es muy sencillo. Yo sé que las empresas me dirán, oye, yo tengo montado mi tenderete, perdonadme la expresión, para operar con estos países, con estos proveedores y con estos clientes y no es para mí tan sencillo poder cambiar de un país a otro. ¿Vale? Con todo y con esto, yo creo que la cobertura, siempre y cuando estemos en una situación en la que consideremos que el margen para nosotros es positivo, yo cerraría cobertura. ¿Por qué? Imaginemos la situación en la que estamos en niveles de 1,16 y es importador, bueno, en esta situación 1,1280, una operación en año, nos vamos a niveles de 1,1380, ¿de acuerdo? Por más o menos como están los 100 puntos básicos que está. Cerramos una parte de nuestro negocio.
y cuando llega a final de año nos vamos a niveles de 1,23, estoy encantado, porque todo el flujo posterior voy a poder comprar en niveles de 1,23. Mi cobertura como tal no ha salido bien, pero tiene una cobertura para parte de mi margen y sobre todo luego el mercado me ha beneficiado. En la situación contraria, un importador que compra 1,12 y dentro de un año estamos en niveles de 1,05, mala pinta, pero al menos tiene cerrado a 1,12 parte de su movimiento. En ese sentido, pues bueno, hay que diferenciar mucho si es un cliente que tiene mucho flujo, que va a tener que comprar recurrentemente, si es un cliente especulador o cuánto porcentaje de esa cobertura es real o cuánto no es real. Yo he visto a gente que dice, pues necesito $1.000.000, compro 1,5 millones. Lógicamente estamos hablando de un 50% de sobreexposición y llegado al vencimiento, si no necesitas esos dólares, tendrás obligado a venderlos a mercado. Eso puede implicar para ti un margen negativo en la operación en su conjunto. Pero clientes que tengan flujo, yo cubriría parte. ¿Por qué? Porque siempre tengo constancia de cuál es el margen que voy a aplicar. Y aun teniendo una operativa o una cobertura incorrecta, a futuro, si tengo flujo, me va a beneficiar la evolución del mercado de divisas. Y si es al contrario, pues desgraciadamente tendré que buscar otros mercados. No me va a quedar otra para poder sacar el escandallo, que acuérdate que hablamos el otro día, referenciado a mi operativa con el mercado exterior. Desgraciadamente hay una cosa que, como decía el Banco Central de Suiza, el mercado de divisas es el mercado más grande del mundo. De largo, operan un día lo que operan todas las bolsas en un mes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. El 95% es especulación vinculada sobre todo a instrumentos financieros, gente que compra acciones, gente que compra renta fija. Difícilmente un exportador o un importador va a tener capacidad de estar todo el día mirando el mercado qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Evidentemente, una buena gestión, estar atento a los mercados, a las previsiones, te puede ayudar a poder cerrar ciertas coberturas. Pero si tienes la necesidad de cerrar operaciones en determinadas divisas, no te va a quedar otra que comprar o vender esa divisa. Yo creo también que este es el momento para que los importadores, dada la situación y las expectativas del dólar que nos planteas, Javier, que puedan sentarse con sus proveedores y empezar a pedir que les facturen en euros. Porque aunque en este momento puedan saber a qué cambio su proveedor lo puede fijar, por lo menos ya sabe que no va a variar. Exacto. El coste unitario no le va a variar. En este momento supondrá un incremento del coste, pero ya tiene una tranquilidad por lo menos a 3 o 4 meses vista, porque en estos momentos los márgenes comerciales están calculando semanalmente. Casi ya no hay presupuestos que te los mantengan 3 meses. Claro, al final, como el importador está preocupado y el exportador está dando palmas con las orejas, ¿no? El exportador está diciendo, por favor, que siga, que se vaya hasta niveles de la paridad si es posible, ¿no? Pero bueno, yo en todo caso la paridad la veo algo lejana, no digo que no pueda llegar en una campana de Gauss, pero al final el exportador, desgraciadamente, cuando estás operando una divisa contraria a tu divisa base, pues vas a tener que tener estas circunstancias y hay que vivir con ello. Y hay que tener muy claro que se van a tener que hacer coberturas o si no se quieren hacer coberturas, afrontar unas pérdidas y ganancias potenciales, tanto a favor como en contra, muy grandes. O sea, al final una cobertura per se no tiene por qué ser buena. Como digo, oye, es bueno cerrar una operación, nunca se sabe. Pero lo que sí que tengo y estoy convencido que siempre que puedas reducir tu riesgo y tu posición al mercado de divisas, y esto es vía coberturas de operaciones, sean mejores o peores, deberían cerrarse esa cobertura. Porque, bueno, sinceramente, es una frase que a lo mejor no gusta, pero zapatero a tus zapatos. Saber y quizás intentar entender el mercado de divisas es muy complicado. A mí la gente me dice, bueno, Jai, ¿pero tú por qué no operas para tu cuenta personal? Y digo, bueno, yo también considero que sea algo de fútbol y nunca he hecho un pleno al 15 en la divisa. Y no suelo, perdona, la divisa, en la quiniela. Y no suelo pasar de 11. Entonces, bueno, una cosa es lo que la lógica parece que puede ser, tanto en el mercado de divisas como en la Liga Nacional Profesional, y luego otra cosa muy diferente son las circunstancias que se dan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que ser cuidadoso, ir con pies de plomo y yo creo que está por encima la buena salud de un negocio que estar intentando buscar con exposiciones abiertas, no necesariamente relacionadas con el negocio, buscar ese pick-up añadido de un 10 o un 20%, ¿vale? Que pueda mejorar tus resultados. Habrá empresas que lo necesiten, yo no digo que no, habrá directores financieros que puedan tomar ese riesgo, yo no digo que no. Ahora bien, no sé, yo creo que se están asumiendo unos riesgos, sobre todo en lo que no tenemos capacidad de interferir. Vale, pues Javier, muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad es que siempre es muy clarificadora. Yo opino como tú, llevo 26 años en comercio exterior y si tuviéramos la llave, como decía al principio de la ponencia, de qué va a pasar en el mercado de divisas, yo creo que sería multimillonaria y no lo soy, continúo trabajando. Con lo cual, reitero las gracias por tu participación y a todos los asistentes.
Gracias a vosotros por invitarme. Voy a dejar expuesto el teléfono y el mail del Departamento de Internacional de Caixa Popular. Por si algún asistente quiere todavía hacer alguna consulta, pues le contestaremos por mail. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio y al Congreso Global y sobre todo a Javier Tamayo por su participación. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.